Hola mi gente, D71 les saluda y así como dice el título estoy trayendo aquí un experimento que estoy haciendo. Básicamente mezclar el Multi-Frame Generation que mostré en un video anterior en mi 2060 Super con el nuevo mod de FSR4 utilizando OptiScaler y básicamente Nvidia Profile Inspector. ¿Cómo funciona toda esta locura? Primero que todo necesitan activar el mod de Nukem a través de OptiScaler y pueden tener FSR4 ya activo si así lo desean. Una vez ya tengan todo esto activo, tienen que tener en la opción de configuraciones DLSS4 escogido porque el FSR4 está corriendo a través de OptiScaler, estamos haciendo un override. Tienen que activar la generación de fotogramas al menos por X2. Y ya en Nvidia Profile Inspector ustedes agregan X3 o X4. Yo estoy utilizando X3 porque creo que es la mejor opción en este caso. Ya volviendo al juego, como pueden notar en lo que es la tabla de métricos de Steam, nos está mostrando que estábamos corriendo 50 y tantos cuadros. Los está traduciendo en Frame Generation a 150 y tantos cuadros, lo cual es Multi-Frame Generation de X3. Pero corriendo FSR4. Ahora, yo sé, si escogen DLSS, que va a correr DLSS4, porque aquí se va a mostrar, está corriendo la versión más actual, hay mejor rendimiento. Pero esto es un experimento, así que pues es solo por la ciencia, como quien dicen. Por lo que se ve, o sea, se ve muy bien en lo que es la calidad de lo que es el juego. Aquí vamos a movernos un poquito para el frente para seguir lo que es la escena aquí. Estoy utilizando Stellar Blade porque es un juego que está muy bien optimizado para Unreal Engine 4. Y casi todos los juegos que juego últimamente como que no lo están. Podemos notar aquí lo que es la capacidad de el juego. Algo que se me olvidó mencionar, ¿verdad? Déjame mostrar lo que son los ajustes del juego. Vamos a pausar aquí antes de que llegue el vado maloso. Configuración, tenemos que estamos corriendo 1080p a ventana sin bordes, así lo prefiero. Estamos corriendo lo que es la configuración alta y estamos corriendo calidad en lo que es el escalador, porque aquí es donde uno escoge si quiere escoger calidad, balance, rendimiento, según tú quieras. Si quieres, vamos a poner por un ratito aquí lo que es rendimiento para ver cuánto nos brinda. Estamos esperando a que esto se destranque. A veces cuando haces un cambio como que se tranca por un momentito, pero después vuelve en sí. Así que vamos a esperar. Ahí estamos. Y vamos a seguir jugando. Déjame reseteo la tabla de métricos de MSI. Y como que se nos fue la tabla de métricos de Steam. Ahí está. Y hemos regresado con la tabla de métricos de Steam. Vamos a seguir aquí toda esta escena. Y pueden ver, o sea, el juego se ve súper bien. Y corre bastante bien. Las escenas, lo que son las cinemáticas, lo que es el poder jugar, corre muy bien. Esto básicamente ha sido un experimento y funciona de maravilla con una tarjeta RTX. Los que tengan RTX y quieran realmente experimentar con esto van a poder sin ningún inconveniente. Y tanto se ve bien como corre bastante bien. Bueno, esto era todo. Simplemente estaba tratando de experimentar con lo que es nueva modificación de OptiScaler para FSR4. Si funcionaba con el Multi-Frame Generation, la modificación de Multi-Frame Generation, combinando todos estos elementos, y al parecer corre muy bien. Si tienen alguna duda, preguntas sobre lo que mostré hoy, por favor déjenme saber en la caja de comentarios. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.